Soy Andrea Senna y soy uno de los fundadores de las Bermudas, la tierra del vermut. De formación soy un biólogo, un bioquímico, apasionado de botánica y de la química del alcohol. Al fin y al cabo, aquí como bartender hacemos la ciencia bebible sorbo a sorbo. Superpoderes no creo que tenga, aunque si hay un superpoder que siempre me hubiera gustado tener, es lo de poder viajar en el tiempo y lo he encontrado en el vermut. Siendo el vermut la bebida alcohólica más antigua de la historia de la humanidad, conocer el vermut significa conocer los secretos de la historia de la humanidad. ¿Qué es el vermut? Y esta es la pregunta del millón. Y admite muchas respuestas, depende de quién lo preguntamos. Si lo preguntamos a un vermutero, a un cliente, os dirá que el vermut es un auténtico estilo de vida. Si lo preguntamos a un bartender, el vermut es justo aquella bebida que nunca puede faltar en la mixología y en la coctelería clásica. Si lo preguntáis a un productor, el vermut es una auténtica obra de arte. Si lo preguntáis a un licorista, bodeguero o enólogo, os dirá que en el vermut hay mucha técnica. Pues, y si lo preguntáis a mí, pues yo os diría que el vermut es un momento único e irrepetible, una pequeña cosa de la vida que hay que saber disfrutar hasta el último sorbo. ¿Qué diferencia hay entre vermut y amaro? Pues podríamos decir que el vermut es un primo hermano del amaro. De hecho, pertenecen a la misma categoría y a la misma familia. Hay quien dice que un amaro otra cosa no es que un vermut destilado. De hecho, una de las principales diferencias es que el vermut se elabora con base vínica, mientras que un amaro se elabora con un destilado. Por lo tanto, ¿un bitter qué es? Un bitter otra cosa no es que otro hermano de la grande familia de los vermut, junto a los amari. El bitter potable, de hecho, son todas aquellas bebidas que se toman como aperitivo antes de cenar. Tienen un color normalmente parecido a lo de la puesta de sol, entonces suelen ser rojizos o incluso amarillo. Tiene un sabor amargo, como dice el nombre, y una graduación alcohólica un poquito más baja con respecto a los amari, que son aquellas categorías de bebida que se toman después de cenar. La diferencia entre bitter y amaro entonces está en el momento en el cual se toman. Los bitters son aperitivos, los amari son digestivos. Cuidado a no confundir pero la categoría de los bitters potables con la de los bitters aromáticos, como la angostura, como el peixó, por ejemplo, como el amargo chuncho, que son todos aquellos pequeños botecitos que podéis encontrar en una barra y que los bartenders usan para sazonar sus cócteles, más que como ingrediente principal. ¿Cómo se hace entonces un vermut? Y aquí es el gran secreto de los productores. Me gustaría empezar diciendo que el vermut es una poesía y el equilibrio y la armonía son algunas de las características que un vermut tiene que tener. Podríamos resumir aquí en las Bermudas que un vermut se compone de 5 elementos. En las Bermudas decimos que el equilibrio entre los 5 elementos os dará el zen vermutero. Los 5 elementos de un vermut son el vino, a lo cual se le añade alcohol, a lo cual se le añade azúcar bajo forma de caramelo, por ejemplo, o otros edulcorantes. No puede faltar el ajenjo, también conocido como vermut en alemán, en el idioma alemán, y por supuesto todo el gran conjunto de botánicos que dará la personalidad y el carácter a vuestros vermut. Si queréis saber cómo elaborar vuestros vermut, os invitamos en nuestros talleres y masterclass sobre vermut, donde cada uno se elabora su propio vermut personalizado. Una experiencia inolvidable. Un vermut es aquella extraordinaria bebida, quizá la única en la barra, que hace de anillo de conjunción entre el sector de la barra y el sector de la cocina en un local. El vermut marida naturalmente con las tapas y con la gastronomía. Sin contar todos los grandes chefs que cocinan incluso con el vermut, podríamos decir que el vermut marida perfectamente con tapas, la más creativa. Tradicionalmente, marisco pescado, todos aquellos sabores salados y grasos, también pero con patatas o con pimientos. Además, no hay límite en la imaginación, tanto que en las Bermudas nosotros decimos que los vermut maridan perfectamente con una sonrisa. ¿Cuál es mi cóctel favorito? Pues hablando de vermut y de amari, aquí nos remontamos en los orígenes de la coctelería y de la mixología.
Incluso en las primeras versiones de la palabra cóctel, en los primeros ingredientes eran justo los bitters y los amari, y el vermut está presente en todos los cócteles clásicos que podéis pensar. Uno de mis cócteles favoritos, por supuesto, es el Negroni. Aquí en las Bermudas hacemos centenares de Negroni distintos, simplemente cambiando el tipo de vermut y del tipo de amari, manteniendo la misma ginebra. Las combinaciones son infinitas. Aunque yo suelo considerar el vermut un cóctel de por sí hecho y completo. De hecho, un vermut tiene ya dentro todos los elementos que componen un cóctel. El vermut está de moda y el vermut está en su auge. Basta tan solo con teclear la palabra vermut en Google y os saldrán muchísimos periódicos, noticias, novedades sobre el mundo del vermut. Gastronomistas y también economistas apuntan al vermut como la bebida más interesante en el panorama de la hostelería y de la restauración. Así que realmente el vermut es hoy en día la bebida puntera. Es el nuevo gin tonic, vamos. Ídolos en el mundo del bartending hay muchos, aunque yo suelo tener como ídolo a una persona, Patrick McGovern. Patrick McGovern es un Indiana Jones de la bebida alcohólica, es aquel investigador de la Universidad de Pensilvania que ha dedicado más de 20 años de su vida a descubrir cuáles son los orígenes del alcohol en la humanidad. Y adivinar cuál es la bebida alcohólica más antigua de la humanidad que ha sido descubierta por Patrick McGovern, pues el vermut. De hecho, el vermut es la bebida alcohólica más antigua de la historia de la humanidad.